esposa, hijo, complicaciones del parto. La dejaron morir. Miyagi fue un tipo que, aunque siempre se nos mostró como alguien sabio y amable, el mentor que todos quisiéramos tener, en realidad también llegó a ser un tipo violento El sargento Miyagi reporta matar a muchos alemanes. y con grandes arrepentimientos en su vida. Miyagi nació un 9 de junio de 1925 en las costas de Okinawa. Fue hijo de un pescador, granjero y jardinero de bonsáis. Un día su padre, como parte de las tradiciones japonesas, empieza a enseñarle karate a su hijo Miyagi, ya que en Okinawa tienen la regla social de que el karate se enseña solo de padres a hijos. ¿Qué pasa? Que Miyagi tenía un mejor amigo llamado Sato, y ya que parece que su padre estaba ausente debido a su trabajo o no sabía karate, nunca lo supimos, le pide de favor al suyo que lo reciba como su discípulo. No sabemos si el padre de Miyagi lo dudó, si fue difícil convencerlo, si no le importaban las normas sociales de Okinawa, pero lo que sí sabemos es que aceptó la petición de Miyagi. Este punto es importante por dos razones. Uno, porque tanto que Miyagi como Sato aprendan karate del mismo maestro es una manera de decirnos que ambos llegarían a ser como hermanos, por lo que mencioné antes, que el karate se enseña de padres a hijos, y la segunda, que en realidad es una interrogante: si tanto Miyagi como Sato recibieron las mismas lecciones, entonces ¿por qué los dos tienen karates tan diferentes? Personalmente creo que ambos recibieron las bases del Miyagi Karate, pero ambos lo moldearían a su propio estilo y personalidad. Sato teniendo un enfoque más agresivo y Miyagi más defensivo, aunque la razón de esto la abordaré más adelante, lo juro. En un punto de estos años, el padre de Sato, siendo el tipo más rico de la ciudad, le daría trabajo a Miyagi en un puerto. Aquí Miyagi aprovecharía el espacio para entrenar y poner en práctica la técnica del tambor, el secreto del karate de la familia Miyagi, arriesgando su vida en el proceso, dicho sea de paso. Más adelante, Miyagi se enamoraría de una chica llamada Yuki. Parece que ambos sentían lo mismo y se enamoraron, pero esto en realidad no duraría demasiado. Los padres de Yuki y los de Sato hicieron un arreglo para que sus hijos se casaran. A los ojos de la gente era un buen arreglo, ya que la familia de Yuki era la más pobre de Okinawa y la familia de Sato era la más rica. Miyagi no quería que este matrimonio se dé, y Sato se entera de esto sintiendo que su honor había sido atacado. El honor para las personas de Okinawa es más importante que su propia vida. Ellos entienden el honor de diversas maneras, pero la más importante es el respeto, lealtad y reputación que ésta te da o te puede quitar. Esto quiere decir que Sato sentía que Miyagi le había faltado el respeto a su compromiso con Yuki y su persona, como si su matrimonio y amistad no significaran nada. Sintió que Miyagi no fue leal a él, al hombre que es como un hermano, y sobre todo ofendió su reputación ante todo el pueblo. Esto hizo que Sato retara a un duelo a muerte a Miyagi como única manera de poder recuperar su honor. Ahora, recordemos que esto sucedió en los años 1940 aproximadamente, además de vivir en un pueblo tradicional y conservador. Estas prácticas, aunque no lo querramos, aún eran aceptadas. Sin embargo, Miyagi, negándose a pelear a muerte con quien considera su hermano, decidió no seguir con su romance con Yuki y dejó Okinawa. Esto causó que el pueblo considerara a Miyagi un cobarde por no defender su honor y que Miyagi creyera que Yuki y Sato sí se casarían. Muchos años después descubriría que nunca lo hizo. A este punto de la historia, Miyagi tendría entre 18 y 22 años aproximadamente. Toma las pocas cosas que tiene, entre ellas un pequeño árbol bonsái silvestre, y migra a Estados Unidos en un bote. El lugar al que llega es Los Ángeles, California, lugar donde se desarrollarían todos los eventos de la primera película de Karate Kid. Siendo los años 40, Miyagi llegaría aquí en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual fue enlistado para pelear en la guerra. Para esto, el señor Miyagi ya tenía esposa. Se cuenta que la conoció en unos campos de caña donde él también trabajó al llegar a Estados Unidos. Durante la guerra, Miyagi formó una amistad con su oficial al mando, Jack Pierce, el abuelo de Julie Pierce, a quien conoceríamos en la cuarta entrega de Karate Kid. Jack salva la vida de Miyagi en el campo de batalla y en agradecimiento él le enseñó karate, y también recibió clases de baile. En realidad, el abuelo de Julie-san enseñó. Curioso, ¿no? Más adelante en la guerra, Miyagi formaría parte del 442º Regimiento de Infantería, no sé si se dice así,
Se cuenta que este sería uno de los regimientos más condecorados en la historia de los Estados Unidos. En el año 1944, Jack Pierce llama a Miyagi. Este reporte menciona haber matado muchos alemanes. El sargento Miyagi reporta matar a muchos alemanes. Desde aquí vemos que aunque Miyagi siempre se mostró pacífico, en este punto de su vida no tenía problemas para matar. Ahora entendamos también que este es un contexto de guerra y quizá no tuvo opción, pero sería hacernos los ciegos si negamos este hecho. Especialmente cuando fue un momento crítico en su vida. La dejaron morir. Jack Pierce con profundo dolor le cuenta a Miyagi que su esposa acababa de morir por complicaciones durante el parto. El doctor que se le asignó nunca llegó. Y sí, Miyagi iba a ser papá, pero en un solo momento perdió a su esposa y también a su hijo. Este momento es crucial porque este es un antes y un después en la vida de Miyagi. ¿Recuerdan que dije que la división de Miyagi fue una de las más condecoradas? Pues Miyagi fue uno de los soldados que recibió la tan prestigiosa Medalla al Honor. Esta medalla solo se puede ganar por realizar acciones de gran valor y hazaña para el país. Además, en la segunda película, Miyagi dice lo siguiente sobre esta medalla. Aquí dice que tú eres valiente y aquí dice que tuviste suerte. Esto solo nos dice una cosa, Miyagi hizo algo tan estúpido que hizo que se ganara la Medalla al Honor, pero también que tuvo suerte de salir vivo de esto. La película nos está diciendo que lo más probable es que luego de enterarse de la muerte de su esposa, Miyagi desquitó su rabia y dolor en el campo de batalla contra tanta gente, asesinó a tantos enemigos, de tal manera que tuvo suerte de sobrevivir, pero que quedó como una gran hazaña. Después de todo, si antes ya había reportado matar muchos alemanes, ¿qué le impediría volverlo a hacer? Puede que sea por esto que Miyagi se tornó como un tipo solitario, y también la razón de por qué no se volvió a enamorar, se casó o tuvo un nuevo hijo. Todo indica que Miyagi cargaría con esta culpa por el resto de su vida. Tierra de libertad, país libre. Después de la guerra, según los eventos de Cobra Kai temporada 6, parece que Miyagi cometió agresiones contra un tipo y robó un collar. Aún no sabemos las razones, pero dudo mucho que haya sido solo porque le provocó. Después de todo, también se dijo que apoyaba a un tipo y que este era como un hermano para él. Más adelante se nos cuenta que Miyagi salió de Estados Unidos y por los objetos de la maleta encontrada, parece que se dirigió a China a luchar en el torneo mundial de artes marciales, el Sekai Taikai. Hasta ahí solo podemos hablar de sus acciones, más no de sus intenciones, por lo que lo dejaremos ahí de momento. Al volver a Estados Unidos, tal parece que Miyagi eligió una vida más tranquila, entendible después de todo lo que ha vivido y todo lo que ha visto, y es que después de la guerra suelen haber dos caminos, el estrés postraumático debido a todos los horrores de la guerra, tal como le pasó a Chris, que ve enemigos por todos lados, o la paz, aprendiendo que la guerra y la violencia no es algo que se deba vivir o volver a vivir. De este modo, Miyagi volvió a la fuente de su karate e intentó traer un pedazo de Okinawa a su hogar, por eso construyó su jardín, del cual estaría muy orgulloso, y también se dedicaría a restaurar autos de colección, lo cual es una metáfora de cómo con dedicación todo es posible de mejorar y de dar una nueva vida. Más adelante buscaría trabajo como hombre de mantenimiento y trabajaría de esto hasta que un día un chico de 16 años le tocó la puerta pidiéndole que repare el lavado de su nuevo hogar. Como cualquier empleado de mantenimiento, Miyagi no fue muy amable que digamos. No es lo mejor, pero es entendible, ya que Daniel aún es un desconocido que te está interrumpiendo tu actividad. Sin embargo, siendo un hombre que no descuida su trabajo, va el día siguiente a reparar el lavabo. Algo le llama la atención y es que el chico al que vio estaba entrenando karate, si es que a eso se le puede llamar entrenar. Es curioso porque aquí Miyagi no se mete, no pregunta por qué lo hace y solo atina a decir entre líneas que así no se debería aprender. ¿Aprendes del libro? Sin embargo, teniendo un mejor ángulo de la situación, se da cuenta que tiene el ojo morado dándose cuenta que es obvio que fue por un golpe y no un accidente. Esto haría que llame la atención de Miyagi, pero no la suficiente como para todavía hacer algo. De pronto una noche oye unos gritos, suena un chico y una señora, se acerca a la puerta y se da cuenta que es el mismo chico que vio con el ojo morado. Miyagi escucha cómo el niño grita prácticamente que odia su vida. ¡Odio esta maldita bicicleta! ¿Cómo todavía tengo bicicleta? Cómo destroza su bicicleta y cómo le está gritando a su madre.
Miyagi se da cuenta que el niño está hundido en sus propios sentimientos de odio y dolor, tal cual como estaba él cuando perdió a su esposa y a su hijo. Quizá no sea comparable la pérdida de dos seres queridos por la violencia de unos matones, pero lo que Miyagi aún no sabía es que el origen del estado de Daniel no era el abuso de sus bullies, sino la pérdida de su padre. Más sobre este tema en la evolución de Daniel. También recordarles que si les está gustando el video, denle like y suscríbanse, y por supuesto también comenten qué evolución les gustaría ver en el canal. Retomemos. Miyagi, al escuchar dicha discusión con su madre, logra empatizar con él y le repara la bicicleta que destruyó. Desde nuestro punto de vista de espectador, Miyagi solo estaría reparando un objeto inanimado cualquiera, pero el trasfondo es que así como él se dedicó a la reconstrucción de autos como metáfora de la reconstrucción de una nueva vida, Miyagi estaría ayudando a Daniel a que se dé cuenta que él también puede reconstruir la suya. Daniel se da cuenta del acto y le agradece. Miyagi, pese a estar ocupado como en su primer encuentro, lo invita a pasar y ya no es el tipo poco amable como en aquella ocasión. De hecho, ahora le muestra la belleza de los árboles bonsai. Es curioso porque algunos dirán que Miyagi recién empezó a enseñarle karate desde que lo encontró masacrado por Johnny y su banda, pero en realidad empezó en este punto. Pero ¿cómo sé si mi imagen es la correcta? Si viene de dentro de ti, siempre es correcta. Y es que por la tercera entrega de la saga, en retrospectiva ya sabemos que podar bonsáis es una lección de calma y concentración, además de ser un simbolismo sobre moldear nuestro propio camino. Miyagi le enseñó esto porque por todo lo que escuchó la otra noche, sabe que Daniel es un niño que está invadido por la desesperación y se encuentra perdido. Por unos momentos vemos cómo Miyagi voltea solo para ver cómo su nuevo estudiante está tomando su primera lección no oficial. Pasan los días y Daniel no quiere ir al baile de la escuela por miedo a Johnny, pero lo excusa con una verdad a medias diciendo que no tiene disfraz. Miyagi le soluciona el problema con una idea genial. Oye, viniste al lugar preciso, linda. Miyagi cree que el disfraz le ayudaría, pero de pronto empieza a escuchar sonidos extraños detrás de la residencia. Sale a ver qué sucede y se da cuenta que 5 tipos están atacando a Daniel. Se escabulle con sigilo y se lanza hacia ellos. Logra derrotarlos y se lleva al chico a la habitación que tiene en la residencial para curarlo. Daniel le pregunta si le enseñaría karate a alguien y Miyagi le dice que sí, pero solo por la razón correcta, a lo que Daniel le dice ¿qué tal por venganza? Daniel-san, si ves la venganza de ese modo, empieza a cavar 2 tumbas. Siempre hemos sabido o al menos intuido que Miyagi siempre ha hablado desde su experiencia, pero aquí lo dice como si lo sintiera más personal. Quizá no la venganza, pero sí su fuente, la ira. Después de todo ya hemos conocido su pasado y sabemos los horrores que Miyagi tuvo que vivir. Miyagi le dio la idea de hablar con el profesor de sus bullies, pero no estaba dispuesto a acompañarlo, razón por la cual Daniel se enoja. Es aquí cuando pasan 2 cosas, una que nuevamente ve la ira de Daniel y sabe que eso no lo llevará a algo bueno, y 2, que por haber golpeado a esos chicos Daniel podría seguir saliendo lastimado en represalia, por lo que asumiendo su responsabilidad acepta ir con él. Van al dojo y se dan cuenta el tipo de enseñanza que dan en ese lugar. Más que un dojo parece un cuartel militar, acto que se confirma al saber que el tipo que les enseña fue un ex militar que combatió en Vietnam, el Sensei Chris. Aquí vemos un paralelismo entre él y Miyagi. Ambos son veteranos de guerra, soldados de prestigio que pelearon por su país y maestros del karate, pero son muy diferentes. Chris, al igual que Miyagi, ha conocido la guerra, el dolor de perder a la mujer que amas y la ira que eso conlleva, pero pese a ello tomaron rumbos distintos por las conclusiones que sacaron de esas vivencias. Como dije antes, Chris concluyó que en la vida siempre habrá enemigos, que te traicionarán y hay que anticiparse a que la vida te golpee. Mientras que Miyagi concluyó que la violencia no iba a devolverle a su esposa y que es mejor perdonar y aceptar que vivir con el dolor y la paranoia de creer que estás siempre en conflicto. Este es el momento donde las 2 caras de la misma moneda se encuentran y dándose cuenta del camino que tomó Chris, opta por pactar una pelea para Daniel en el torneo del All Valley, creyendo que es la mejor decisión para su nuevo discípulo. Evité 2 meses de golpes. En este punto es donde empieza el entrenamiento de Daniel y donde podemos entender aún mejor a Miyagi a través de la metodología que utiliza. Vemos a Miyagi prometer enseñarle si Daniel promete aprender. Esto lo podemos entender desde 2 ángulos, uno desde un aspecto militar y otro desde un aspecto introspectivo. El yo digo tú haces se asemeja al tipo de enseñanzas que se dan en los cuarteles militares, un lugar conocido por ser altamente jerarquizado. Esto es entendible porque pese a que todos veamos y recordemos a Miyagi como un tipo amable y sabio, también es una persona que tuvo entrenamiento militar y pasó por la guerra más letal de todas. Estas enseñanzas también han sido parte de su vida.
Es natural que parte de su manera de enseñar sea algo militarizado. Incluso esta es otra similitud que tiene con Chris, ya que ambos quieren y esperan que sus estudiantes hagan lo que ellos les dicen, solo que para suerte de Daniel, Miyagi es una buena persona y no le pediría que haga algo que lo dañe. Otro aspecto de este punto es que este tipo de enseñanza a través de realizar acciones sin sentido, en primera instancia es la tergiversación del aprendizaje por descubrimiento, y digo tergiversación porque este tipo de enseñanza de lo Miyagi ha generado una romantización brutal de la figura del maestro como ente que lo sabe todo, al que no se le puede cuestionar nada, y la figura del estudiante como solo receptor de la información. Daniel puede preguntar por qué está haciendo estas cosas, pero Miyagi le dice que sin preguntas. Esto solo hace que Daniel no tenga un rumbo claro en su aprendizaje y por el contrario aprenda que está bien no cuestionar. Por otro lado, la manera introspectiva de ver esta forma de enseñar es que Miyagi buscaba darle una lección sobre ver más allá de lo evidente. Cuando Daniel conoció a Miyagi jamás pensó que él podría saber karate, tampoco que una manera de aprender karate no sea con los golpes, sino con la defensa. Por eso es que Miyagi podría estar intentando enseñarle que las cosas no siempre son lo que parecen y que el karate está en todas partes, por lo cual este es un estilo de vida, que puede encontrar el karate en cosas tan simples como encerar, como en pulir, como en pintar o lijar, y que no es sabio subestimar las cosas por tu primera impresión. El gran problema de esta metodología es que Miyagi no se lo diga. Y entiendo que eso le quitaría la épica de luego darse cuenta que aprendió karate de manera inconsciente a través de memoria muscular. Y concuerdo, fue genial verlo. Pero es más un acto cinematográfico que de sabiduría. Sobre todo porque al darse cuenta que Miyagi tenía razón, lo que también aprendería inconscientemente es a no cuestionar a tu maestro. Algo que no es tan bueno que digamos porque idealiza mucho a esta figura. Por eso vemos en Cobra Kai temporada 6 que para Daniel es impensable pensar que Miyagi haya cometido algún delito o haya hecho algo malo, porque idealizó demasiado su figura, pero bueno, son maneras de verlo. Llega una fecha importante para Miyagi, el aniversario con su esposa. Vemos a Miyagi bebiendo hasta un punto en el que se le ve bastante ebrio, trae puesto su uniforme de militar y allí es cuando llega Daniel. Daniel le pregunta por su esposa, pero Miyagi evade la pregunta y se sirve más alcohol. Esto solo nos dice que la muerte de su esposa sigue siendo un tema latente en su vida que nunca pudo superar. Aquí vemos que Daniel se entera de lo sucedido con ella, lo de la división de infantería y lo de la medalla de honor. Como lo mencioné en un principio, para Miyagi el honor no significaba lo mismo que significa para Okinawa, tampoco lo mismo que significa para el gobierno de Estados Unidos o la propia medalla. El honor para Miyagi es poder proteger lo que amas o a quien lo necesita. Por eso Miyagi defiende y protege a Daniel, porque él lo necesita y también porque más adelante lo amaría, pero esta es también la razón de por qué aún no supera lo de su esposa, porque siente que no pudo protegerla a ella, a la persona que más amó, y precisamente su karate trata de eso. Llega el cumpleaños 17 de Daniel y vemos que Miyagi le preparó una pequeña celebración y 2 regalos. Esto demuestra lo que dije hace un momento. Miyagi ya no ve a Daniel solo como su estudiante, ahora también como a un ser querido. Tanto es así que el primer regalo es un traje de karate con el bordado que realizó su esposa, la otra persona que amó, en referencia al amor que sentiría por Daniel. También le regaló uno de sus autos de colección simbolizando 2 cosas. Una, que así como él pudo restaurar un auto, Daniel también puede restaurar su vida. Y 2, que este es un agradecimiento que tiene Miyagi a Daniel por ayudarle a llenar el vacío que había sentido todo este tiempo. Quizá Miyagi acá le dice a Daniel que el balance es importante, pero la realidad es que sin saberlo, Daniel le ayudó a Miyagi a darle balance a su vida. Llega el torneo y Miyagi ve cómo a Daniel le cuesta concentrarse, hasta que poco a poco lo va logrando. Miyagi ve a Daniel derrotar a los Cobra Kai 1 a 1 hasta llegar a Bobby Brown, que por órdenes de su sensei le fractura la pierna. Para Miyagi, Daniel ya había conseguido lo que fueron a buscar, respeto, pero Daniel no estaba de acuerdo. Daniel le dice que si no puede seguir la pelea y enfrentarse a sus miedos, nunca podrá tener balance. Es aquí cuando Miyagi accede a sanar su pierna, porque recordemos, Daniel fue la persona que luego de mucho tiempo ayudó a Miyagi a tener ese balance, así que en agradecimiento, él tiene que hacer lo mismo por Daniel. Ese es el trasfondo de la escena más allá de solo creer que puede ganar. Daniel regresa a pelear y el resto es historia. Miyagi sale junto con Daniel del torneo y ve a Chris maltratando a Johnny y diciéndole perdedor. Chris amenaza a Miyagi diciéndole que no lo hará y que él será el siguiente.
Miyagi libera a Johnny y Chris se dispone a darle un golpe en la cara, a lo cual Miyagi lo esquiva y fingiendo que lo va a matar, se burla de él. Este acto, si bien luce como una escena dedicada a reírnos de quien representa la contraparte de Miyagi, es una referencia al perdón y a la misericordia, ya que de esto se trataría este momento de su vida. Para una persona sin bondad en el corazón, vivir es peor castigo que morir. Miyagi recibe una carta sobre el grave estado de salud de su padre. No lo duda y toma el primer vuelo directo a Okinawa. Daniel lo acompaña porque no quiere dejarlo solo en un momento tan duro como este. Señor Miyagi, usted me importa más que la escuela. Es más importante que todo para mí. Miyagi lo regaña, pero las cosas ya están hechas, y para ser sinceros, él estaba feliz de que Daniel fuera con él. Miyagi le cuenta a Daniel la razón para irse de Okinawa, sobre Yuki, Sato y la pelea a muerte. Esto es importante porque Miyagi aquí tiene que enfrentar muchas cuestiones inconclusas de su pasado. No ha visto a su padre en más de 30 años, él sabrá la razón por la que se fue, Sato seguirá odiándolo, aún querrá pelear por su honor, cómo estará Yuki y cómo le irá en su matrimonio. Son demasiadas preguntas y algunas de ellas se responden al darse cuenta que Chosen, el sobrino de Sato, los emboscó para que acuerden cuándo pelear. Aunque hayan pasado muchos años, Miyagi al menos en este sentido sigue pensando igual. Él no peleará con Sato porque entiende que una vida se pierda por algo tan ambiguo como el honor no tiene sentido, y por eso le dice a Daniel que no era nada. Nada. Porque no hacer nada también puede ser la mejor defensa. Al llegar a la casa de Yuki, se da cuenta que su padre está postrado en una cama. Imagínese lo difícil que debe ser eso, teniendo además al lado a la mujer que fue tu primer amor y también la causa de tu partida. Grande su sorpresa al enterarse que Yuki nunca se llegó a casar con Sato ni con nadie. Aquí podemos explorar otro aspecto de Miyagi, y es el del romance, ya que si bien a este punto ama a Daniel, este es un amor más paternal. Además, recordemos que hasta la película anterior, Miyagi aún no había superado la muerte de su esposa, pero Daniel le ayudó a tener balance con respecto a este tema. Esto quiere decir que Miyagi a este punto sí está más listo como para volverse a abrir románticamente con alguien, y quién mejor que con tu primer amor. Sin embargo, no todo puede ser tan fácil. Sato sigue empeñado en obtener su venganza, pero justo ahí es cuando Yuki aparece diciendo que su padre y maestro de ambos quiere verlos. Esta escena es poderosa porque aunque sin palabras, su maestro les dejó una última lección. Estaba en ellos si acatarla o no. Miyagi acaba de perder a su padre. Ya no solo es el hombre que perdió a su primer amor, el que perdió a su esposa y a su hijo, ahora también a su padre. Y es que en retrospectiva a este punto realmente no sabemos qué es lo que Miyagi piensa sobre sí mismo. Sabemos lo que piensa de la vida, del karate o de la violencia, pero no sobre quién es él. Quizá piensa que es un hombre que lo perdió todo, o por otro lado quizá que es un hombre pacífico. Realmente nunca lo sabremos, pero lo que sí sabemos es que ahora es un hombre que puede estar hundido en la tristeza o hasta perdido, tal cual como cuando encontró a Daniel, y es por eso que es él quien una vez más, en uno de los puntos más bajos de su vida, le vuelve a ayudar y a obtener el balance que tanto necesitaba. Realmente Miyagi le debe todo a Daniel, aunque Daniel crea que es al revés. Este acto de Daniel solo le hace dar cuenta lo mucho que ha madurado en este corto tiempo, por eso es que le enseña cómo utilizar la técnica del tambor, el secreto de la familia Miyagi. Que Miyagi le revele esto solo significa que para él Daniel ya es de su familia, él es un hijo para Miyagi. Y es que este viaje a Okinawa para Miyagi es un viaje de resoluciones. Él le pregunta a Yukio por su padre y lo que pensaba de su partida. Ella le dijo que él siempre pensó que hizo lo correcto. Esa es su primera resolución, ya que él nunca pudo hablar con su padre al respecto, pero le conforta saber que él hubiese apoyado su decisión. Sin embargo, también dice que al irse se equivocó en algo más. Debí llevarte conmigo. Como dijimos antes, Miyagi ya se siente más listo para abrirse, románticamente hablando, y aquí lo demuestra, incluso con la ceremonia del té. Miyagi pudo resolver dos aspectos importantes que siempre lo atormentaron. Miyagi está de paseo con Yuki, rememorando el pasado, y de pronto llega Kumiko pidiendo ayuda. Pasa que Daniel lo involucraron en una apuesta sobre romper bloques de hielo. Miyagi entra al lugar y le dice a Daniel que lo solucionará. Apuesta $600 a que Daniel es capaz de romper todos los bloques. Daniel, desconcertado, le dice que qué está haciendo, que es imposible que pueda romper los 6. Acaba de ver a un tipo que luce más fuerte que él intentarlo y solo logró romper 2 bloques. No hay manera en que lo logre. Miyagi solo le dice que se enfoque y que él puede hacerlo. Y es que por todo el crecimiento que ha visto en Daniel, él no tiene dudas en que lo logrará, y efectivamente logra romper todos los bloques.
Esta escena es potente porque vemos cómo Miyagi se burla de Sato diciéndole que fue un placer hacer negocios con él, debido a la apuesta ganada. Es como si le dijera que es mejor que él, pero de manera muy sutil. Sin embargo, el plano nos dice todo lo contrario. Tenemos a Chosen representando que entre los discípulos Miyagi ganó, y también a Yuki, referenciando que él fue el que se ganó su amor y no Sato. La escena nos dice que Miyagi fue mejor que él en todo. Sin duda, esto es una humillación totalmente terrible hacia Sato, y es por eso que él opta por empezar a destruir las granjas del pueblo. Después de todo, él es el dueño y puede hacerlo. Miyagi, al sentirse acorralado, acepta pelear con él, con la única condición de que debe ceder la propiedad de la tierra a la gente del pueblo, y Sato acepta. Desde la perspectiva de Miyagi, esto es doloroso porque su conflicto con Sato es el último tema que tiene por resolver y él no hubiese querido terminarlo así, pero también sabe que su karate es para defender a las personas y en lo que cree, por eso acepta, no por él, sino por el pueblo. Además de eso, muy en el fondo él sabía que ganaría y eso implicaría tener que matar a su amigo y no es lo que él quería. En todos los encuentros que Sato ha tenido con Miyagi, él siempre estuvo dispuesto a recibir el golpe, nunca se puso en posición defensiva o intentó atacar. Hubo un momento en el que Daniel le pregunta por esto y le dice que lo que él haría sería bloquear, lo cual quiere decir que sabe que podría al menos defenderse. Además, recordemos que Sato es conocido por romper grandes bloques de madera con la mano, sin embargo hay uno que no ha podido. Durante una gran tormenta, Sato quedaría atrapado durante los escombros de una casa y un gran bloque de madera cae sobre él. Miyagi se dirige hacia él para ayudarlo, pero Sato cree que lo que quiere hacer es liquidarlo aprovechando que no puede moverse. Sin embargo, su sorpresa es grande al ver que Miyagi fue capaz de romper con la mano un bloque de madera tan o más grande del que él no podía romper. Esto solo nos demuestra que al menos en técnicas y fuerza Miyagi es superior, y él lo sabía, por eso es que no quería pelear, porque perder a un amigo por su propia mano es algo de lo que jamás podría perdonarse. Sato le agradece por salvarlo y en agradecimiento dice que la ceremonia Dobon de Okinawa se podrá dar en su propiedad. La fiesta empieza, todos se divierten y ve como Chosen amenaza a su discípulo para que peleen. Él ve que Daniel está perdiendo, después de todo Chosen es más fuerte y tiene más experiencia, pero Miyagi sabe que esto no es lo más importante en una pelea. Es por eso que se pone a utilizar el tambor, porque sabe que Daniel entendería lo que quiere decir, demostrando no solo que Daniel es bastante hábil, sino que también interiorizó sus lecciones al ver que su discípulo le perdonó la vida a su contrincante, al igual que él hizo con el suyo al inicio de la película, demostrando el crecimiento de Daniel y el orgullo de Miyagi como maestro. Miyagi y Daniel retornan a Estados Unidos. Nos enteramos que Yuki se quedó en Okinawa, así que de momento su romance quedó a distancia, escribiéndose por cartas hasta sus últimos días. Al llegar a Reseda se dan cuenta que lo están demoliendo, lo cual quiere decir que se quedó sin trabajo, ya que él era el hombre de mantenimiento en ese lugar. Daniel ve esto y con sus ahorros decide alquilar un local en el que el señor Miyagi pueda cumplir su sueño, tener una tienda de bonsáis. Al principio se niega, pero al ver el lugar, el entusiasmo, pero sobre todo las razones por las que Daniel lo hizo, decide aceptar orgulloso de su muchacho, y por eso lo nombra a su socio. Desde este punto, Miyagi solo podía pensar en eso, en Daniel como socio de su nuevo negocio de ensueño. Sin embargo, no todo sería tan fácil, ya que Daniel lo invitaron para volver a participar en el All Valley para defender su título. Miyagi ve volver a participar en esto como algo irrelevante, y es que la primera vez había un motivo: ganar respeto para que ya no lo violenten, y lo logró. En este punto se supone que Daniel ya había entendido el trasfondo del karate, defender la vida y a las personas que amas, no defender un trofeo de metal y plástico. Daniel no está de acuerdo al principio, pero lo logra entender. Miyagi lleva a Daniel a conseguir árboles para su nuevo negocio y le cuenta sobre el árbol bonsái que trajo desde Okinawa, una reliquia capaz de costar miles de dólares por ser original. Menciona el valor de este bonsái por una razón, y es que Terry Silver, compañero de John Kreese, tenía el plan de hacer que Daniel vuelva a concursar en el torneo para ganarle y hacerlo sufrir por lo que le hizo a su compañero. Para esto contrató a Mike Burns, quien en una medida para forzar que Daniel acepte participar, destruye la casa de Miyagi, junto con los bonsáis de su nuevo negocio. Daniel, desesperado creyendo que Miyagi estaría de acuerdo, va en busca del bonsái especial de Miyagi, pero Mike Burns lo rompe y lo fuerza a inscribirse al torneo. Daniel, arrepentido, va con Miyagi para disculparse y poder arreglar el árbol.
Miyagi lo perdona y es que él sabe que aunque no fue una buena decisión, lo hizo pensando en él. Sin embargo, Daniel nuevamente le pide que lo entrene porque lo obligaron a inscribirse, pero Miyagi se vuelve a negar, lo cual genera mucha ira en Daniel por no lograr entenderlo. Y es que para Miyagi, él siente que siempre lo entrena, y es verdad porque para él el karate es más allá que solamente pelear, pero Daniel no logra verlo. Ahora, también tenemos que ser realistas. Miyagi ha escuchado por boca de Daniel que están que lo amenazan, que lo golpean y hasta casi lo matan, solo para que entre al torneo. Él debería entender la gravedad del asunto, pero solo lo ve como una confusión pasajera. Aquí vemos otra faceta de Miyagi y es que aunque él sea muy sabio y tiene experiencia en la vida, no tiene experiencia como padre. Recordemos que ahora ellos están viviendo juntos, también están compartiendo un negocio y todo ha sido demasiado rápido. Recién ha pasado un año desde que se conocen y es natural que Miyagi, al menos en esta ocasión, se equivoque con su decisión y tanto es así que también le afecta a él. Daniel-san, el corazón de Miyagi vacío sin ti. No es hasta que ve con sus propios ojos que la amenaza es más grande de lo que parecía. Silver le dice que abrirá muchos más dojos, lo cual implicaría que más niños sean guiados por un camino violento, y parece que eso es lo que termina de convencer a Miyagi para que entrene a Daniel. Ahora, me parece que es demasiado que Miyagi tuviese que esperar hasta este punto para tomar esta decisión, pero es entendible. El karate de Miyagi es para defender a las personas y ahora que Silver le dijo lo de abrir más dojos es que la gente más peligra. A criterio de Miyagi, quizá pensaba que Daniel podía defenderse solo, pero eso habla más de su criterio como sensei que como padre, y está bien porque en eso es un inexperto. Llega el torneo y Daniel está en clara desventaja, tanto es así que el rival le produce real miedo a Daniel, tanto que quiere renunciar, pero Miyagi le dice lo siguiente. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. Daniel termina ganando la batalla, lo cual para Miyagi significa que su muchacho se ha convertido en alguien que puede librar sus propias batallas. Pasan 10 años y Miyagi va a Boston para asistir a una condecoración de su antigua división de infantería. Estando ahí se reúne con la esposa de su ex oficial al mando de Jack Pierce. Ella lo invita a cenar y ahí conoce a Julie Pierce, una chica que debido al reciente fallecimiento de sus padres está enojada con la vida, tal cual le pasaba a Daniel en la primera entrega. Es curioso porque parece que Miyagi es capaz de conectar con las personas que han perdido a sus seres queridos. Julie en un principio estaba demasiado renuente a hablar con Miyagi, pero poco a poco dándose cuenta que él es una persona que no la juzga, sino por el contrario, que trata de entenderla, se empieza a abrir con él. Le cuenta sobre la muerte de sus padres y cómo su papá le enseñó karate. Miyagi le ofrece un trato y es que por 3 tareas de la escuela que no estaba haciendo por faltar, él le daría una clase de karate. Ella acepta y Miyagi intenta enseñarle como a Daniel, el clásico encerar y pulir, pero aquí vemos que este método, como lo hablamos antes, no es tan infalible y es normal porque cada persona es diferente y no siempre lo mismo funciona con todos. De hecho, esto también le pasaría a Daniel como maestro con Dimitri mucho más adelante. Miyagi, entendiendo que este método no funcionaría, además de la suspensión de Julie en la escuela, la lleva a un templo de monjes. A diferencia de Daniel, Julie no necesita entrenar su fuerza mediante tareas domésticas, ella necesitaba controlar la ira que sentía a raíz de la muerte de sus padres, por eso la llevó a un lugar que le ayudaría a encontrar paz, que en este caso fue un monasterio. Aquí vemos otra faceta de Miyagi y es la de ser padre de una chica. Vemos que en un principio falla y es normal, ser padre en general es difícil, pero parece que con Daniel tuvo experiencia, ya que las decisiones que toma son más acertadas que cuando estaba con Daniel, ya que al final de su entrenamiento vemos que sí la entrena en técnicas de batalla pese a no tener un torneo como sí lo tenía Daniel. Y esto lo hacía para priorizar la protección de Julie. Aquí vemos que Miyagi aprendió de los errores que cometió con Daniel y Terry Silver. Otro aspecto de Miyagi como padre de una chica es verlo como intenta comprar un vestido para Julie, verlo enseñándole a bailar y sobre todo hacer de padre sobreprotector ante el novio de su hija. Trátela con respeto. Sí. No sabemos si el bebé que hubiese tenido con su esposo hubiese sido niño o niña, pero ahora sabemos que hubiese sido un gran padre de una niña. Esta noche eres una muy bella mujer. Gracias.
Y es que para Miyagi ver el crecimiento de Yuli de una chica dominada por la ira y la tristeza a una chica centrada, capaz de respetar la vida, pero también capaz de defenderse a sí misma, debe ser algo increíble, sin mencionar que esta chica es la nieta de la persona que le salvó la vida. Si algo podría significar realmente el honor para Miyagi, sería esto, guiar a un ser importante de alguien que quisiste mucho y también a muchachos que estuvieron perdidos. Al Miyagi regresar a California, parece que retomó contacto con Daniel y siguieron entrenando, ya que varios años después, un Daniel adulto recuerda sus lecciones y es mucho más hábil de lo que él era siendo adolescente. El señor Miyagi también desarrolló una relación muy estrecha con la esposa de Daniel, Amanda, tanto es así que fue él el que le dio el valor a ella para que aceptara casarse con Daniel. Más adelante sería un abuelo para los hijos de ellos dos, Samantha y Anthony, aunque con este último no tanto al ser el hijo menor. Todos recuerdan a Miyagi con amor. En algún punto de estos años, Miyagi viajaría a Okinawa para instruir al clan de Chosen sobre Miyagi-Do, reformando su karate y ocultando los pergaminos sagrados de su karate y técnicas de puntos de presión que Daniel no conocía. Lamentablemente el señor Miyagi falleció el 15 de noviembre del 2011, lo cual entristeció profundamente a Daniel. Después de todo, el señor Miyagi fue la figura paterna para él, luego de su padre biológico. Miyagi fue la persona que lo ayudó a salir de su ira y rencor, fue la persona que le dio un hogar, fue la persona que le dio amor, y también fue la persona que lo convirtió en el Karate Kid.